Muy bien, hemos dicho que en estos 3 domingos nos íbamos a estacionar un momento en el Evangelio de Lucas y quise coger un texto bien largo, del capítulo 8, versículo 4, terminar todo el capítulo 8 y luego pasar al capítulo 9, versículo 17. Ahora, usted se da cuenta que es un texto muy largo. Usted lo puede revisar. Tenemos la parábola del sembrador ahí, que hemos expuesto la semana pasada. La madre y los hermanos de Jesús, que también llegamos a exponer la semana pasada, hasta ahí. Ahora tenemos Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y luego, eso es largo, y luego la misión de los 12 discípulos, y entonces vamos a llegar hasta el versículo 17, pasando por la muerte de Juan el Bautista y luego la alimentación de los 5,000. Es un texto largo, por eso hemos dicho lo vamos a hacer en 3 semanas. Pero los que ya son parte de la congregación, parte de la iglesia, se dan cuenta que a pesar de que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en 3 semanas, aún todavía es un texto muy largo. La costumbre es predicar de manera expositiva, como también lo estamos haciendo y lo vamos a hacer hoy día, pero si se acuerda usted en los sermones pasados, el Evangelio de Marcos que hemos desarrollado el año pasado, todo el año, hemos cogido porciones más pequeñas y sobre eso nos hemos enfocado y hemos buscado exponer lo que el Señor en esas pequeñas porciones, conforme íbamos avanzando domingo tras domingo y que hemos terminado esos 16 capítulos, ¿no? Lo que hemos querido hacer es exponer lentamente. Ahora ya hemos terminado el Evangelio de Marcos. Entonces ahora hemos dicho, hay algunas cosas, algunas particularidades, algunos eventos, algunas enseñanzas que Marcos no tiene, pero que unos cuantos están en Mateo, unos cuantos están en Lucas y otros del ministerio de Cristo, decimos, ¿no? Y mucho incluso del Evangelio de Juan no contienen ninguno de los evangelios sinópticos. Así se le conoce a estos 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se le conoce como evangelios sinópticos. Por eso es que usted va a encontrar las historias un tanto como repetidas, ¿no? Algunos piensan, algunos historiadores, algunos académicos entienden que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Ni siquiera Marcos había conocido, se piensa que no conoció a Jesús de manera personal, solo un tanto lejana. Se piensa que se convierte mucho después y luego llega a ser un colaborador del apóstol Pedro, y entonces también colaborador del apóstol Pablo, pero conforme está siguiendo o está aprendiendo bajo la tutela del apóstol Pedro, él está escuchando de un testigo ocular, está escuchando pues lo que Cristo ha hecho, y entonces él está recabando esa información de parte de los sermones de Pedro, de los testigos oculares. Entonces Marcos escribe este evangelio. Marcos escribe este evangelio y luego se cree que Mateo y Lucas toman como referencia este evangelio y también escriben desde una perspectiva un tanto diferente el mismo evangelio, muchas veces las mismas historias. Pero en el caso de Lucas que tenemos aquí, ustedes recuerdan, es un médico. Y Lucas no había conocido personalmente a Jesús. No es apóstol, no es discípulo ahí cercano de Jesús. Tampoco lo fue Marcos, ustedes recuerdan. Los únicos apóstoles que escriben evangelios son Mateo y luego Juan, ¿no es así? Pero Lucas tiene una particularidad, vean ustedes, por favor, quisiéramos otra vez ver esa parte. Lucas capítulo 1 dice, Lucas, un médico, alguien muy culto, alguien con mucha preparación. Usted sabe, cuando se estudia medicina, pues se requiere un alto grado de conocimientos, ¿no? Un alto grado, porque hay mucho que estudiar y entonces eso te lleva a conocer muchísimo. Y entonces Lucas era alguien así para ese tiempo, muy, muy letrado. Y luego dice el versículo 1 de Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
está tomando en cuenta el Evangelio de Marcos y posiblemente el Evangelio de Mateo, ¿no? Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Bueno, Lucas está escribiendo, aquí hay un personaje llamado Teófilo. Bueno, algunos piensan que puede ser una persona en realidad llamado Teófilo. Pudiera ser que él está escondiendo el nombre de una persona, porque en esos tiempos pues estaban persiguiendo a los cristianos, y entonces Teófilo no es otra cosa más que hijo, ¿no? Hijo de Dios, ¿no? Y pudiera estar escribiéndole a alguien y decir, oye, hijo de Dios, te escribo de esto. Hijo de Dios en el sentido de, no de Jesús, sino de alguien que se había entregado su vida al Señor, que había recibido a Cristo, y entonces ahora pues es un hijo de Dios. Entonces, él está escribiendo y dice, la manera en cómo él llega a conocer la verdad, vean ustedes, por favor, léanlo, no es a través de una revelación directa del Espíritu Santo hacia él. O sea, en el sentido, como por ejemplo, escribieron los otros profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Usted encuentra Isaías o encuentra usted Apocalipsis o mucho de las Escrituras. El Señor reveló a aquellos hombres del Antiguo Testamento y muchos del Nuevo Testamento, les reveló su palabra a través del Espíritu Santo directamente, que les puso ese sentirlos. Y ellos entonces escribieron bajo la guía del Espíritu Santo, hablaron de cosas, escribieron cosas y estaban profetizando cosas ellos. Y entonces a veces nosotros tenemos en mente que nuestro Dios, la única manera de traernos su palabra es a través de sí, ¿no? Entonces te pones a orar y entonces ahí viene la profecía y entonces comienzas a ver visiones y sueños, y así, solamente así Dios trae su palabra. En el Antiguo Testamento muchas ocasiones ocurrió así. En el Nuevo Testamento, en la isla de Patmos, nosotros encontramos a Juan escribiendo el Apocalipsis, y Dios le está revelando a través de visiones todo lo que nosotros tenemos en Apocalipsis. No hay problema, Dios lo hace así. Pero en el caso de Lucas, no ocurrió así. Vuelva otra vez y revise. Dice Lucas, versículo 3. Me ha parecido también a mí. Muchos ya han tratado de poner en orden las cosas que ocurrieron con nuestro Señor Jesús. ¿No es así? Lo que ha ocurrido en su vida, en su ministerio. Han escrito buscando relatar lo que Cristo ha hecho. Y luego dice, Él también lo quiere hacer. Pero Él también lo quiere hacer y dice poner en orden. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice? Vamos, lea, ¿qué dice? Investigado. El Evangelio, con diligencia, exactamente, con responsabilidad, con cuidado. El Evangelio de Lucas es un tratado de investigación para aquellos que están en contra de la investigación. Para aquellos que piensan que venir a la iglesia es sacar tu cerebro y dejarlo afuera, y que todo tienes que creerlo aquí. Todo lo que te diga el pastor, tú lo tienes que creer. Todo lo que te diga que hagas, tú lo tienes que hacer. Y no es así. El Evangelio de Lucas dice que él, después de haber investigado, y la investigación, recuerdan que es un médico, la investigación, aquellos que han pasado por la universidad o el instituto, o han hecho un proyecto de tesis o sus informes, saben que la investigación es un proceso mediante el cual uno tiene que con mucha dedicación buscar las cosas ciertísimas. ¿No es así? Ordenarlas. ¿No es así? Es obviamente un trabajo de investigación en el cual se busca conocer la verdad. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la verdad? De que si me están enseñando, lo que me están enseñando en la iglesia es correcto o no. Lo que me llevan a hacer los pastores es correcto o no.
a través de que usted mismo pueda investigarlo. Y el Espíritu Santo valida eso. Y lo valida muy bien. Una vez más, cuando vienes a la iglesia no tienes que sacar tu cerebro y dejarlo afuera. Porque el Señor en su palabra dice, ámame con toda tu alma, con toda tu mente. No tienes que hacer eso. No tienes tú que sacar tu cerebro y pensar que la fe es una fe incoherente, absurda, tonta, de tal manera que incluso muchos puedan tildar de locos. ¡Qué absurdo! ¡Qué desorden! ¿Será que un Dios sabio, creador del universo, esté ordenando hacer locuras? Lucas nos demuestra que la manera de conocer la verdad es a través de la investigación también. Por lo tanto, el Espíritu Santo, quien inspiró a Lucas, lo inspiró de tal manera que él hizo una investigación y el Espíritu Santo lo guió para ordenar lo que nosotros tenemos en Lucas. Y él tiene un ordenamiento particular. Es por eso que me estoy acercando a Lucas con un pasaje extenso, porque hemos dicho, si tú no conoces el contexto, no podrías tú, y tienes ese peligro, de coger un texto, leer ese pedacito, unos 2, 3 versículos, y darle una interpretación completamente equivocada. Por eso es necesario acercarnos y ver el contexto. Cuando enseñábamos, creo, alguna vez cómo estudiar la Biblia, o el paso a paso, creo, del Antiguo Testamento, el 2014, 15, creo, 16, aquí en la iglesia, les hice una ilustración que me gustaría volverla a repetir, a ver si me acuerdo muy bien. ¿Qué pasa cuando tú estás pasando, no? Imagínate que hay una habitación y una puerta, y esa puerta está abierta y hay 2 personas conversando. Y está conversando Manuel, digamos, con Ángel Tello. Están conversando ahí. Y Manuel le está contando que alguien, ellos son líderes, alguien ha venido a pedir oración y le ha pedido que pueda compartirlo con los líderes, porque ha venido a pedirle oración porque está sintiendo tentaciones de poder con otra mujer que no es su esposa, ¿no? Y entonces Manuel con Ángel están ahí conversando y Manuel le está contando que una tercera persona le ha pedido oración porque está teniendo tentaciones de engañarle con su esposa. ¿Ok? Y entonces alguien se acerca, imaginemos Gerald, que va a pasar solo por la puerta nada más. Y cuando él pasa y Manuel está conversando, entonces Ángel, tenemos que orar por fulano, porque ¿sabes qué? Él me ha dicho lo siguiente. Y justo aparece Gerald y escucha lo que Manuel dice. Tengo muchos deseos de engañarle a mi esposa con una secretaria. Y ya no sé qué hacer. Eso es todo lo que escuchó Gerald. Y al pasar, la puerta es pequeña, pasa y termina de escuchar y él continúa la conversación. Y le dice, eso es lo que me dijo fulano. ¿Qué te parece si nos ponemos a orar? ¿Se entiende? Yo te pregunto, ¿qué escuchó Gerald? ¿Qué entendió Gerald? ¿Qué entendió? Él está pasando, él escucha un extracto de la conversación y es cierto, él ha escuchado esto. Y entonces, uy, la hermana Luz lo va a freír, lo va a apanar y lo va a freír en la brostería. Y él se va con una información. Espérate, él ha escuchado muy bien que Manuel le dijo que quiere engañar a su esposa con la secretaria. Y eso es todo lo que él escuchó. ¿Qué necesitó? Díganlo todos, por favor. ¿Qué necesita Gerald para conocer realmente lo que dijo Manuel? El contexto. Hermanos, ese es el problema en las iglesias. Iglesias muy grandes, perezosas de poder investigar, leer las escrituras. Y entonces leen un texto pequeño, enseñan a la iglesia, si es que llega a ser iglesia, y entonces basan su fe sobre esas cosas mal interpretadas, sin contexto, y caen hasta en herejías.
Eso es. ¿Qué requería Gerald para que pueda conocer realmente qué es, de qué trataba la conversación? Ah, fácil. Espera, está pasando, y en vez de irse, no ser perezoso, ¡ey! Algo ha pasado acá, retroceder y luego conversar. Manuel, mira, no quiero ser chismoso, ¿no? Pero está afligiendo mi corazón. Esto yo escuché. Y entonces Manuel, no te preocupes. Y Ángel también, no te preocupes. Más bien, ayúdanos a orar porque estamos hablando de otra persona y esa persona quiere que los varones oren por él. Más bien ir a su casa. Entonces Gerald queda en paz, ya tiene la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hemos cogido Lucas? Porque Lucas, una porción tan grande, para que nosotros podamos ver el contexto, y aunque cada historia tiene su propia enseñanza también, y lo hemos hecho en Marcos, porque aquí hay pasajes que ya hemos cogido en Marcos el año pasado y lo hemos predicado, usted lo sabe, pero que estamos cogiendo un texto bien grande para que podamos ver más de manera amplia y entonces ver un poquito más el contexto y podamos aprender muchas cosas. Eso hemos hecho. Y la semana pasada hemos comenzado ¿con qué? Con el versículo 4 del capítulo 8, versículo 4 hasta el 21. Aunque es un pasaje largo, recuerde que estoy buscando ver un panorama mucho más amplio. No me he enfocado solamente en la parábola del sembrador, no me enfoqué en la porción de por sus frutos los conoceréis, y luego los dos cimientos, en la parábola del sembrador, en nada oculto que haya de ser manifestado, que dice el texto, y la madre y los hermanos de Jesús. Cada uno de ellos puede ser hasta 4 o 5 sermones, y alguien que de verdad predique muchísimo mejor, usted sabe, soy un aprendiz, lo puede hacer mucho más y encontrar muchas verdades, riquezas en estos pasajes. Pero aún así, al verlo en conjunto nos va a ayudar muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Bueno, el Señor había estado creciendo ya en su ministerio, había estado caminando por Galilea, estaba enseñando acerca del reino de los cielos y les estaba enseñando a las personas, los estaba reeducando, decíamos la semana pasada, los estaba reeducando acerca de lo que significa escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces, no solamente eso, sino que una vez de escuchar la palabra de Dios, los estaba llevando a creer las promesas de Dios, especialmente acerca de la venida del Mesías. Y Él era el Mesías que había venido. Entonces, en la semana pasada veíamos que Lucas, la porción que tenemos desde el versículo 4 hasta el versículo 21, nos lleva a Lucas. Recuerden, es un académico, tiene intenciones, no está escribiendo por escribir. Y en esta primera porción vemos que Lucas nos desea, es su anhelo, que nosotros creamos, obedezcamos la palabra de Dios. Y entonces, recuerden, ya ha ocurrido y ha mencionado Lucas acerca de los dos cimientos. Aquel que construye sobre arena y aquel que construye sobre roca. Aquel que construye sobre arena es alguien que solamente escucha y luego no pone por obra. Vienen las dificultades y la casa es destruida. Aquel que construye sobre la roca es aquel que escucha las palabras de Jesús y luego lo pone por obra, y vienen las dificultades y todo está ok, no pasa nada. La casa se mantiene en pie. Jesús está mostrando eso. Y luego nos lleva a ver la parábola del sembrador, donde hay 4 terrenos. 3 de esos terrenos reflejan a la mayoría de aquellos que vienen a la iglesia. Y decíamos la semana pasada, tú estás dentro de ellos, en realidad dentro de los 4, ¿no? Pero 3 terrenos manifiestan o reflejan, evidencian una religiosidad completamente falsa, decíamos la semana pasada. Aquellos que vienen reciben con gozo, aquellos que dicen un tanto creer, aquellos que se emocionan y dicen amén a las verdades, pero una vez que la escuchan no lo ponen por obra. Y entonces son falsos cristianos. Y de eso las iglesias están llenos. Pero hay un terreno que recibe la palabra, la oye y luego la pone por obra. Ese es el buen terreno que da buen fruto. La misma semilla es lanzada a varios terrenos y solo uno produce.
Yo les dije la semana pasada, aquí en la iglesia se lanza la semilla cada domingo. Usted es uno de esos 4 terrenos. Y la probabilidad de que sea una buena tierra, hermanos, es comparado con las que no lo son, es muy alta. Es muy alta. Eso vimos la semana pasada. Usted quiere recordar un poco la enseñanza, está grabada y lo hemos enviado al grupo que tenemos del WhatsApp. Si usted lo quiere, por favor, avise a los hermanos y lo puede tener. Pero ¿qué nos está llevando Lucas a que hagamos? Pues que obedezcamos la palabra, la escuchamos y la debemos obedecer, porque es un peligro que usted no obedezca la palabra de Dios. Eso quedó muy claro la semana pasada. ¿Amén? ¿Todo bien? Pero ¿qué más desea ahora Lucas? Bueno, es lo que es el pasaje que ahora tenemos en el capítulo 8 en adelante. Es un texto muy largo. Recuerden, nuestro Dios, a través de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, desea que los lectores, al ver las enseñanzas de Jesús, al escuchar las palabras de Jesús, los lectores puedan responder a la palabra de Dios con acciones. Si es que realmente son hijos de Dios, deben responder. No solamente escuchan la palabra, sino que también practican la palabra. No solamente son hacedores, no solamente son oidores, sino que también son hacedores. Eso es fundamental, por favor. Es decir, escuchan la voz de Dios, escuchan la palabra de Dios y luego la obedecen. Eso es lo que Dios ordena. Si tú estás haciendo eso, no hay problema contigo. Si tú no estás haciendo eso, bueno, hoy puedes arrepentirte. Porque el Señor puede obrar en tu corazón si realmente clamas. Y te puede convertir en su hijo. Porque todo aquel que no está obedeciendo lo que está escuchando, por más que sea asistente de iglesia por 30 años, lastimosamente no es creyente. Eso es lo que Lucas quiere mostrar. Y ahora, de manera espectacular, miren lo que hace Lucas. Por eso les dije, es bueno ver un panorama más amplio. Miren, en los primeros versículos, Jesús está diciendo, a través de Lucas, todo el propósito es oír y obedecer. ¿No es así? Hemos quedado en el versículo 21 la semana pasada. Todo el propósito es oigan y obedezcan. Y entonces, ¿sabes qué es lo que hace Lucas? Recuerden, inspirado por el Espíritu Santo, sorprendentemente nos muestra que nuestro Dios, ahí encarnado, Cristo, llama a la mismísima creación, ordena a la creación enfrente de sus discípulos para enseñarles lo que significa oír y obedecer. Y entonces da ejemplos, Lucas ordena el relato de Jesús, la historia de Jesús, la ordena de tal manera que nos muestra, después de decirte, oye, tú, escucha y luego obedece. Ahora Lucas continúa el versículo 22 en adelante y nos da ejemplos acerca de vientos y olas que escuchan la voz de Dios y Lucas es increíble, si te das cuenta. No está haciéndolo por hacer. Pero no solamente eso. Sigues avanzando y encontramos que también los demonios escuchan la voz de Dios y obedecen. Por eso te dije, es necesario ver el contexto así, un panorama más grande. Pero no solamente eso. Avanzas tú el texto y entonces vemos que hasta la enfermedad le habla a la enfermedad y la enfermedad obedece. Y para terminar el capítulo 8, encontramos que incluso le habla hasta la misma muerte y la muerte obedece. Observen la semana pasada, por favor. Por eso si no has estado, tienes que ir al sermón pasado, por favor. Algunos se asustaron el sermón pasado, ¿no? Yo pensé que no iban a volver, hermanos.
Pero observen eso. Escucha, obedece. Eso es el propósito. Y ahora te da ejemplos de lo que significa oír y luego obedecer. Y los ejemplos es a través de vientos, olas, demonios, enfermedad y la mismísima muerte. Versículo 22. Aconteció un día, no voy a exponer este texto de manera detallada, eso lo podemos hacer en otra oportunidad, es un panorámico nomás. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Y espero que usted pueda decir eso en esta noche. Y obedecer usted también. Y luego sigue diciendo, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo, al infierno. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo les dije, es un texto largo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva.
Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vean ustedes, lo que vemos aquí es que toda la creación está testificando de la autoridad de Jesús. Obedece a la autoridad de Jesús. La creación, hermanos, los vientos, las olas, los demonios, las enfermedades, la muerte, está obedeciendo a Jesús. Escuchan a Jesús y obedecen. Es lo que ya Lucas nos ha estado guiando a hacer en los pasajes anteriores. Y te ha llamado y nos ha llamado la atención. El ser creyente implica sí o sí que escuches y pongas por obra. Si tú no haces eso, estás en serios problemas, en serios peligros. No te vamos a sobar la espalda. No tenemos por qué hacerlo. No te vamos a decir: tranquilo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el Señor me dice que este año vas a ser columna financiera. No tenemos que engañarte haciendo eso. Por más que eso pueda ocurrir, ese no es el mensaje. El mensaje aquí es: escucha la voz de Dios, escúchalo y ponlo por obra. Si realmente eres creyente, escúchalo. Y entonces, la instrucción que Jesús está dando a sus discípulos, ¿qué es lo que deben hacer con la palabra de Dios? Él lo va a ejemplificar. Les está diciendo que ellos deben escucharla y obedecerla. Y ahora entonces Él da 4 ejemplos de cómo es que en la creación eso ocurre sin titubeos, hermanos. Lo que nos está mostrando Lucas es que Jesús tiene autoridad. Es el Hijo del Hombre. Un título en el Antiguo Testamento para el enviado de Dios, para el Mesías de Dios, para el Redentor de Israel. Entonces tenemos el primer relato aquí de los versículos 22, donde nos hemos quedado la semana pasada, hasta el versículo 25. Pequeño, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues Jesús está en la barca con sus discípulos y está en la barca en los discípulos, y ahí nos muestra una vez más Lucas médico, lo que busca es mostrar a Jesús como hombre, porque es necesario que no solamente Cristo sea divino, sino que sea también verdaderamente hombre. Y Lucas nos muestra, por ejemplo, que Jesús llora, que Jesús tiene hambre, y en este caso Jesús está cansado y se queda dormido. Lucas tiene la intención de mostrarte que Jesús no solo es Dios, Jesús es. Ahora, usted que ha estado ya en estos 10 años de la enseñanza de la iglesia, que estamos llevando en la iglesia, usted entiende que es necesario para la redención de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, que quien haya sido sacrificado en esa cruz no sea solamente Dios, sino sea el representante del hombre. Y tenía que ser verdaderamente hombre. Y Lucas nos muestra esa humanidad de Jesús. Juan es diferente, él nos muestra la deidad de Jesús. Pero Lucas nos muestra sí la deidad, pero enfatizado en la humanidad. Pero aún así es hombre y es Dios. ¿Ok? Versículo 23, leemos que Jesús se durmió. No vamos a, como les dije, detenernos y a ver los detalles y exponer solo esta porción. Tenemos que avanzar, si no nos quedamos hasta mañana de repente. Pero entonces, una vez que él se duerme, se desata la tormenta. Entonces los discípulos de Jesús están aquí asustados. Versículo 24 dice: estamos pereciendo. Estamos pereciendo. Ahora, en el caso a ti se te ocurra tomar a Jesús de manera de hacer una caricatura de los discípulos de Jesús y pensar: ay, qué barbaridad, estos discípulos más escandalosos. No, espérate. Estos tontos discípulos, estos opas, de repente se diría en la sierra, ¿no? No es así.
Recuerde usted que los discípulos eran pescadores. Estaban acostumbrados a navegar en el mar de Galilea, que en realidad era un lago. Es un lago enorme ahí, ¿no es así? Es un lago enorme. Se le conoce como el mar de Tiberias ahora. Ustedes les hemos mostrado las fotografías cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento. Pero entonces es un mar largo que, debido a la geografía, a las montañas de Jerusalén, la zona en donde se encuentran los vientos del Mediterráneo, más los vientos que vienen de la parte de esos desiertos, forman tormentas terribles. Ellos habían navegado muchas veces en estas aguas, y entonces si tú ves que estos pescadores, acostumbrados a las tormentas de ese tipo, ahí se asustan, entonces no son tontos. Tú y yo también tendríamos que asustarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si ellos se asustaron, ¿cuánto más tú y yo? Ellos sacaban peces con sus redes, no sacaban chiquitos nomás, ¿sí o no, Jonathan? Ellos sacaban tremendos, muchos peces, pero estaban acostumbrados para sacarlos, estaban acostumbrados a esas tormentas. Pero ahora están de miedo, completamente. Después de haber pasado sus vidas en barcos, en este mismo mar, en el mar de Galilea, conocían muy bien el clima. Así que si vienen y le dicen a Jesús, estamos pereciendo, es porque fue la tormenta, hermanos. No fue una pequeña tormenta. Fue la tormenta que los había asustado de tal manera que seguramente hubiera asustado a los guardacostas aquí que hay en el Perú, la gente de la Marina tal vez. Era la tormenta. Ahora, vienen y entonces despiertan a Jesús. Despiertan a Jesús. Y le dicen, estamos pereciendo. Pero Jesús estaba con ellos. Ya habían visto milagros de Jesús en el pasado. Ya habían observado el poder de Jesús. Y estos todavía solamente estaban escuchando y no estaban poniendo en práctica. No estaban creyendo de verdad. Y entonces estaban pereciendo de verdad, pues. Ellos no lo sabían. Claro que estaban pereciendo físicamente, pero el asunto es que estaban pereciendo espiritualmente. Porque aquella persona que no deposita su fe en Cristo, cree en sus palabras y luego obedece lo que Dios le ordena, está pereciendo y va camino a muerte y muerte eterna bajo el juicio de Dios a causa de sus pecados. Usted lo sabe. No, el mensaje no es que Dios te va a dar familia. El mensaje no es que te va a sacar de tus deudas o que te va a sanar de tus enfermedades. El mensaje es: arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Dios que te ha creado, al Dios amoroso, para disfrutarlo, y entonces tendrás vida eterna, que significa librarte de su mano poderosa para condenar. Porque sí, amigos y hermanos, yo sé que se muestra un Dios, Papá Noel, que te soba la espalda y que no pasa nada. Puedes caminar en los mismos caminos, puedes ser cristiano por 40, 50 años, pero la vida espiritual no va creciendo. No, ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras te ordena, te invita, te demanda a creer en Él y luego obedecer sus palabras para que puedas disfrutar de la comunión con Él. Cuando tú no lo hagas, eso aprendemos en el discipulado, lastimosamente, en medio de su amor, Él sigue siendo justo. Y lo justo para alguien que quebranta sus mandamientos es ser condenado para siempre. ¿Usted quiere saber un poco más de ello? Asista al discipulado. Todavía recién estamos entrando en la clase número 2. Tenemos 2 años todavía para estar en ese discipulado. Pero entonces, ellos vienen y dicen, estamos pereciendo. Y de verdad están hablando cosas verdaderas. Estaban pereciendo. ¿Se dan cuenta? Pero el único en todo el planeta que podría hacer algo para evitar ese perecer, estaba ahí en la barca. Y él vino con una misión exactamente a hacer eso, evitar que tú perezcas. Él había venido y le está diciendo, estamos pereciendo.
Ahora, yo te digo, si tú no conoces a Cristo, si no eres creyente, la realidad es de que estás pereciendo. Estás camino a muerte eterna, condenación. Ahora, algunos piensan que solamente es desaparecer, es morir. No, déjame decirte de manera rápida, como un paréntesis. Toda persona es inmortal después que es creado, después que nace. Es inmortal. El cuerpo, biológicamente, cesa sus funciones, pero el espíritu continúa. Y una vez que mueras, se te acabó la oportunidad del llamado de Dios para su gracia. Y entonces, si no estás en Cristo, perecerás bajo el juicio de Dios para siempre. En un momento, otra vez, volveremos a qué significa eso. Pero si no estás en Cristo, estás pereciendo. Si no estás en Cristo, estás camino a destrucción. Y te doy un ejemplo de que eso está ocurriendo. Te doy un ejemplo de lo que es el infierno, la condenación de Dios, de vivir para siempre, bajo la presencia no favorable de Dios, porque el infierno no es otra cosa que la presencia no favorable de Dios. En el infierno no reina Satanás, reina Dios con su justicia, con su juicio, con su venganza, dicen las Escrituras. Y será tormento por siempre bajo el poder de Dios, no a tu favor como hijo que Él te invita a hacerlo, sino como enemigo, dicen las Escrituras, para siempre. Para siempre. Así que si no eres creyente, estás camino a esa condenación, a ese tormento eterno. Estás pereciendo porque Dios es mejor que tú, es infinitamente mejor que tú. Y a Él no se le va a ocurrir por nada del universo quebrantar su santidad al perdonarte así por así tus pecados cuando tú eres culpable. No lo va a hacer, a no ser que vengas a Cristo. En Cristo, Dios ofrece perdón de pecados. Fuera de Cristo, solamente queda la condena y para siempre. Él no va a dejar pasar por alto ninguna de tus faltas. Si no estás en Cristo, su veredicto final será sobre ti. Y sabes, dice en otra parte Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero saben, Dios es tan grande en misericordia, lleno de bondad, que nuestro Dios, el Padre, envió a su Hijo para que pueda venir a encarnarse, vivir una vida plenamente humana, como nos lo demuestra Lucas, para que a través de una vida perfecta en obediencia a la voz de su Padre, luego Él pueda ser subido a una cruz y en una cruz morir cargando los pecados de aquellos que creerían en Él. No, déjame decirte algo, otro paréntesis. Cristo no vino a morir por todo el mundo. No. Estás diciendo una locura, pastor. Te lo demuestro. Si Cristo vino a morir por todo el mundo, ¿por qué hay gente yéndose al infierno? ¿Por qué? La Biblia muestra que hay gente yéndose al infierno. Si vino a morir por todo el mundo, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. No tiene poder para salvar a ese todo el mundo. Otra vez les dije, el contexto es fundamental. Todo el mundo acá no significa cada persona del universo, cada persona del planeta, desde Adán hasta el final, porque sabemos que hay muchos que se están condenando. Todo el mundo acá significa de aquellos que creerían en Él, que es un grupo más reducido, si se da cuenta. No, pastor, está mal, es a todo el mundo. ¿Y por qué entonces encontramos al rico en el infierno y a Lázaro en el seno de Abraham salvado? Al menos ahí tenemos un condenado. ¿Se dan cuenta? Y la Biblia dice que en el infierno muchos llorarán para siempre. Significa que no todos son salvos. ¿Quiénes no son salvos? Los que rechazan esta oferta de Dios de venir arrepentidos a vivir para Él.
El Padre ofreció a su Hijo, colgó en la cruz a su Hijo y lo sacrificó para que Él, en Cristo, sea pagada tu culpa, tu condena, tus pecados. No hay pecado que no pueda ser perdonado en Cristo. Hermano, amigo, no hay ni uno solo. No tienes por qué vivir cargando la culpa por siempre, por toda tu vida, angustiado. No puedes hacer, no tienes por qué hacer eso. Si realmente vienes a Cristo, Él perdona todos tus pecados. Pero hace un momento les decía, yo te doy un ejemplo de que si no eres creyente, ya estás experimentando el infierno. ¿Sabes? Porque aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no son creyentes, aquellos que no son hijos de Dios, su corazón es un pequeño infierno de inseguridades, de insatisfacción, de amarguras, de ira, de rebeldías, de temores. Yo te pregunto, ¿eso está ocurriendo en tu corazón? De desesperación, de vacío, de inseguridades, de depresión. Así no viven los hijos de Dios. Pero eso que tú sientes en tu corazón, que si no crees en Cristo, que muchas veces te lleva a cerrar los ojos y querer desaparecer y decir, sabes, ya no quiero más, ¿cómo salgo de esto? Es solamente una gotita de lo que se experimentará eternamente, lejos de la comunión con Dios. Es una muestra, como dicen, para muestra un botón. Pero nuestro Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, mostrando el sacrificio que Dios había aceptado. Y entonces el Hijo asciende al cielo, se presenta delante del Padre, glorioso, y ahora ordena a todo aquel que se arrepienta y cree en Jesucristo y le obedezca, que oiga y que obedezca. Eso es. Y entonces Lucas lo muestra. Miren. Aquí el asunto es que escuches y obedezcas. Y te lo muestro, dice Lucas. Las tempestades, que ni siquiera son personas. La tormenta y las aguas. A la voz de Dios, bonanza perfecta. Tranquilidad hermosa. Yo no sé. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba terminando el Titanic? Se notaba que que era un set de grabación, porque qué curioso, el mar estaba calmadito. Ni siquiera se movía un poco. Así, plano, parecía la Laguna de los Milagros. Pero aquí verdaderamente se hizo calma total. Calma total. Eso es lo que tienes que oír hoy. Si los vientos le obedecen, si los mares le obedecen, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces? Ellos corrieron al único que podía salvarlos de perecer, y el único que podía salvarlos de perecer estaba ahí en la barca. Puedes acercarte hoy a Cristo y pedirle eso: sálvame, ayúdame, porque sabes, sin Cristo no podrás sostener tu vida para siempre. Y tú lo sabes. Él es tu Salvador. Corre a Él como tu Salvador. Créele a aquel que el viento, los mares, las aguas le obedecen. Corre a Él, asombrado. Es mi deseo que lo hagas en esta noche. Pero pasemos rápido al versículo 26, porque no nos vamos a detener. Yo les dije, no vamos a hacer un sermón de cada porción. Tal vez en otra oportunidad lo pudiéramos hacer. Versículo 26 al 39, ahora tenemos esta imagen de Jesús sanando a este hombre poseído por un demonio. Tal vez tú pudieras decir: pastor, un momentito, yo sé que Jesús perdona, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Mis pecados tú no sabes. Y seguramente eso puede hasta producirte un dolor en el corazón y hasta lágrimas, brotar lágrimas, de dolor, de vergüenza,
de remordimiento, de furia tal vez, de lo que pudiste haber hecho en el pasado. Pero saben, aquí hay alguien que ha sido poseído por un demonio toda su vida, y ni siquiera un demonio. Yo te pregunto, los pecados que cometiste, ¿tenías demonios? Yo sé que hay una tendencia evangélica en estos tiempos, nueva, que no tiene más de 100 años, especialmente 60 años, donde comenzaron a creer que a las personas son poseídas. Los evangélicos nunca han creído así. Eso es nuevo, eso es 100 años para adelante. Aunque sí existen las posesiones demoníacas, pero esta tendencia evangélica, de esta corriente evangélica moderna, les lleva a pensar que todos tus problemas son demonios. Eres muy enojón en tu casa, echa el espíritu fuera, espíritu de ira. Entonces tú no eres culpable. Culpable es el que se te metió, un demonio. Está bueno el chiste, ¿no? Tú cometes adulterio, engañas a tu mujer, ven a la iglesia para orar, espíritu de adulterio fuera. O sea, el culpable no eres tú, sino un demonio que se te metió, el de adulterio. Y no es cierto. La Biblia no enseña eso. Aunque sí hay personas poseídas, vean ustedes que las personas poseídas aquí en las Escrituras son como el relato que hemos leído. Personas que incluso estaban amarradas con grilletes. Este hombre estaba completamente desnudo. Y no tenía un solo demonio. Tenía legión, dice. Yo te pregunto, ¿tus pecados son más graves que alguien que está poseído por una legión? Vamos. Si alguien viene y dice, pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Perdona, no es necesario que lo sepa, porque acá tengo un ejemplo de parte de nuestro Dios, de alguien que ha sido poseído por un demonio y qué cosas aberrantes habrá hecho esta persona. ¿Podría haber una imagen más clara de alguien que está bien lejos de Dios? Por eso se nos muestran los endemoniados. No es para que, Jesús echó fuera demonios, yo también ahora fuera, 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 gritándole a los demonios. El Señor no te ha ordenado que hagas eso. Sí, pastor, hay un texto en Marcos capítulo 16, versículo, la parte final. Tendrías que escuchar la enseñanza, y de toda la iglesia en la historia, esa enseñanza es moderna. Y lastimosamente, aunque consideramos a muchos pentecostales nuestros hermanos, muchos, teniendo el mover pentecostal, fueron mucho más allá y cayeron en equivocaciones, y muchos en herejías. No se confundan, a muchos pentecostales clásicos son creyentes, por más que puedan creer en algunas cosas diferentes. Pero lastimosamente, justamente de ahí es donde se cogió para todas las aberraciones que usted ve en estos tiempos, sobre apóstoles, sobre sacarle dinero a la gente, sobre pactar, ven y recibe tu milagro. Nació en ese mover, con un deseo precioso de buscar la pasión por el Señor. Pero en el tiempo, lastimosamente, esa pasión se desvió y llegaron muchos, no digo todos, a herejías. Y comenzaron a predicar que ahora se tiene que hacer liberación a demonios. No se trata de eso. Aquel que cree en Cristo es liberado automáticamente de cualquier, si es que tuviera alguna posesión demoníaca. El asunto está predicarles el evangelio y que crean en él, y no hay demonio que pueda permanecer. No tengo que estar echándole fuera a nadie nada. El apóstol Pablo, incluso cuando escribe a los colosenses, no le dice, ustedes que están con chismes, con amargura, con enfermedades o con ira, con pleitos, échenle fuera esos espíritus. No dice eso, sino haz morir lo terrenal en ti. No le llama demonios Pablo, le llama obras de la carne. Eres tú, no son demonios, eres tú. Eres tú. Pero aquí se nos muestra a alguien verdaderamente endemoniado.
Pregunto, ¿se podría mostrar una imagen superior a este hombre de estar lejos de Dios? Este hombre está más lejos de lo que tú pudiste haber estado. Si tú me dices, yo he cometido de los peores pecados, yo estoy lejos de Dios, yo no creo que Dios me acepte. Espérate, aquí hay un endemoniado. No, si él no solamente tiene un demonio, tiene una legión, que son miles de demonios, dice, metidos dentro. No solo hay uno. ¿Y qué va a pasar? Esto lo muestra Lucas de manera dramática, ¿no? ¿Qué hicieron estos demonios cuando se enfrentaron a Jesús? Si te das cuenta, en tu mente dirías, wow, esto es una batalla épica, es como un videojuego. Aquí se van a dar de alma Jesús, el rey de la santidad, contra los demonios, el ejército de Satanás. Aquí viene su Kamehameha. No, no es así. Jesús no tiene que hacer tantas cosas como ¡fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! Y en el nombre, y le agarran aceite y le echan todavía, y algunos hasta sal le echan. Eso ya parece brujería, ¿no? El misticismo, la brujería lo metieron al mundo evangélico. ¿Es un momento sobrenatural? ¡Claro! Pero ¿sabes? Los demonios no son tontos. No son tontos. A pesar que increíblemente se rebelaron en contra de Dios, de un Dios todopoderoso. Pero por muy tontos que sean, ellos incluso sabían quién estaba enfrente. Porque mira lo que hacen. Esta legión de demonios, ante Jesús, lo que hace es suplicar. Suplican. Versículo 31, ¿no? Suplican. Suplican mucho a Jesús. Dice, y le rogaban que no los mandase al... Piénsalo bonito. Porque creo que tienes que ahí poner abismo igual a infierno. Literalmente el pozo, el agujero que no tiene límite, sin fondo, sin fin, perdición, infierno. En el discipulado hemos visto que es el infierno. Ya quisiéramos que sea lago de fuego y azufre. Ya quisiéramos que sea solamente un horno. No es eso. Es mucho más. Y los demonios, por más tontos que tú los consideres, ellos temen. ¿Y qué les dice? No nos envíes al infierno. ¿Cómo llegaron estos demonios a temerle tanto? Pues los demonios conocen el infierno. No sé mucho sobre demoniología, porque déjame decirte, la Biblia no enseña mucho sobre demonios. Lo único, si tú quieres hablar de demonios, lo único, por lo mucho vas a Efesios. Hay un capítulo de Efesios, un pedacito donde habla un poco acerca de la batalla espiritual, la guerra espiritual, que no tiene nada que ver con ir y pelearte con Satanás. Y sobre eso se han escrito cantidad de libros, absurdamente, porque la Biblia no enseña mucho acerca de demonios. Pero de alguna manera entendemos que si estos ruegan no ir al infierno, que no los envía al infierno, es porque lo conocían muy bien. Cuando Satanás cayó, arrastró a muchísimos, dice. Ya lo conocían. Eran de allí. Y el miedo a ser devuelto allí, hermanos, es increíble. Un temor espantoso. ¿Ha escuchado a algunas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Cucho? Ese que le daba duro. Ese era mi pata, mi causa. Hoy seguramente este se ha ido al infierno. Así que cuando yo muera, yo también quiero ir. No saben lo que están diciendo. No lo saben. Porque los demonios no quieren estar ahí. Y muchos juegan diciendo, ahí yo quiero estar. ¿Para qué ir al cielo? Yo quiero estar ahí. Estos demonios, a quienes consideras tonto, en realidad no lo son, porque ellos temen. Temen. Están suplicando. Es la voz de aquellos que han experimentado el sufrimiento
del poder de Dios, aplastándolos. No quieren volver. ¿Qué tan horrible debe ser para que ellos supliquen terriblemente? Versículo 32. Ruegan ellos que los dejen entrar a unos cerdos, y al final Jesús los envía ahí. Y versículo 33, los cerdos, ¿no? Al final también se suicidan, mueren, se destruyeron a sí mismos. Este es Jesús a quienes los demonios incluso le temen. Le escuchan y le temen. Y le dicen, ok, vayan, y ellos obedecen. Y volvemos a la parábola del sembrador y a la casa a los dos cimientos. El asunto aquí es, escucha y obedece, porque los vientos, las tempestades, los mares obedecen, y ahora vemos que los demonios mismos, legiones, le obedecen atemorizados. ¿Y tú no temes? ¡Wow! ¡Wow! Y se nos muestra incluso en el versículo 27, ¿no? Que este hombre tuvo demonios por mucho tiempo, estaba desnudo, no había vivido en su casa, vivía entre sepulcros. A ver, háganle liberación de verdad cuando hacen esas campañas y traen a liberación. Háganle liberación a un verdadero endemoniado, a ver, en esos lugares donde hacen eso. Es curioso que cuando comienzan las alabanzas o la predica o la administración, recién comienzan a endemoniarse, dicen, ¿no? Los liberan, los mandan a su casa, atan al demonio. Al siguiente domingo parece que se les desató porque otra vez tienen que atarlo. Juegan con cosas que no entienden. Versículo 29, él ordena que salgan del hombre, y así sucede. Pero escuchen lo que ocurre, hermanos. Este hombre había estado bajo vigilancia, atado en cadenas, con grilletes. Los demonios lo conducían al desierto. Pero ahora míralo en el versículo 25. Este hombre se presenta completamente sano, cuerdo. La gente sale a ver qué ha pasado, y al ver a Jesús encontraron al hombre también el cual había sido liberado, y estaba vestido, ya no estaba desnudo, y estaba en su sano juicio. ¡Qué maravilloso! Un hombre que ejemplifica al hombre más alejado de Dios, es convertido y pasa a las filas de los hijos de Dios. Por eso te digo que tienes esperanza. Porque no creo que tú hayas llegado a cosas mayores. Legiones no creo que hayas tenido. Hay esperanza. Este hombre iba camino al infierno, pero Dios interrumpió su camino y lo transformó, le perdonó, lo liberó. ¡Qué hermoso! Y luego la respuesta de la gente, versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Sabes? Esta gente, en vez de postrarse a los pies de Dios y obedecerlo a Dios, esta gente le pide a Jesús, por favor, aléjate. Todavía no. Y sabes, a veces Jesús concede peticiones, ese tipo de peticiones, como parte de su juicio. Algunas personas a veces dicen, oye, te muestran el evangelio, pero dicen, todavía no, aún no, se parecen a estas personas. Y sabes, el Señor muchas veces concede a esas personas, está bien, todavía no. Y te dice, no podría ser para siempre, como parte de su juicio. Estas personas no querían saber nada con el Hijo de Dios. Y Jesús dice, entrando a la barca, se fue lejos de ellos. Increíble. No les importó. Escuchan, pero no obedecen. Y al no obedecer, rechazan a Jesús. Lo alejan. Versículo 39, Jesús mira a este hombre y le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué había hecho? Más que liberación, eso es lo secundario.
lo había convertido a hijo, ¿no? Le había dado salvación. Y cuando eso ocurre, eres libre y limpio verdaderamente. Increíble. Y la última historia, para no hacernos muy largo, es una combinación de los versículos, de los versículos 40 al 56. Ahora Jesús sana a una mujer anónima e incluso sana a una niña. A los vientos le obedecen, vean ustedes, las olas obedecen, los demonios obedecen. Ahora vemos que incluso la enfermedad obedece y la misma muerte obedece a su palabra. Es curioso el trato que Jesús tiene para con esta niña. Es un trato profundamente amoroso. No podemos quedarnos en los detalles, pero Jesús se preocupa muchísimo por los necesitados. Increíble. Y hay una mujer aquí que hace muchísimo tiempo está sufriendo, y a esta mujer Lucas nos muestra, y no solamente Lucas, sino también Marcos y Mateo nos muestra que Jesús la llama como hija. Si tú buscas en todo el Nuevo Testamento, Jesús no llama hija a nadie. Pero esta mujer que tenía flujo de sangre, y el flujo de sangre era considerado inmundo, una mujer inmunda, no la podían tocar, ceremonialmente no la podían tocar, quedaban impuros, y Jesús no tiene temor y la toca, sabiendo que en realidad al tocarla, la impureza verdadera saldría, el pecado sería limpiado. No tenemos su nombre, pero le llama hija. Qué trato tan tierno. Y luego vemos aquí otro hombre, Jairo, ¿no? Pero no tienes el nombre de esta mujer. Pero qué compasión la de nuestro Señor Jesús, de incluso obrar para que una mujer a quien nadie podía sanar, Jesús la sana. Hasta la enfermedad le obedece. Hasta la enfermedad le obedece. Avanzando rápido, encontramos también a una niña que está enferma. ¿No es así? Y entonces, en el versículo 53, dice que se burlaban de Jesús sabiendo que estaba muerta. Y Jesús, se estaban riendo de él. Pues Jesús estaba diciendo, no está muerta, solo duerme. Y luego nuestro Señor Jesús le dice, niña, levántate. Y ella regresa a la vida. Y ella se levantó enseguida. Él es rey sobre tormentas, Él es rey sobre demonios, Él es rey sobre enfermedades, y estos discípulos están viendo nuevamente que Él es rey incluso sobre la mismísima muerte, porque anteriormente ya había sanado, resucitado también a otra persona. Y Lucas nos está diciendo, este es el Hijo de Dios. Hombre, verdaderamente Dios. Y te das cuenta cómo es que Lucas narra estos eventos en orden para mostrarnos eso. Escucha y obedece, porque te da ejemplos hasta las tormentas, hasta las enfermedades, hasta los demonios y hasta la muerte obedece. ¿Qué va a ocurrir si tú no obedeces? Estaría manifestando que tu corazón está tan endurecido que debes temblar, porque pudiera ser que tanto decirle al Señor, no, por ahora no, ese por ahora no, Él te lo conceda como parte de su juicio y no tengas esperanza. Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Absolutamente nadie. Nadie. Y Lucas nos dice, cree en Jesús. Él tiene el poder de librarte. Obedece su voz que te llama al arrepentimiento. Hazlo. Dé un paso de fe. Quebranta tu corazón. Clámale y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer. Freddy, mientras oraba, decía, haciendo alusión a una oración de Agustín de Hipona, él decía lo siguiente: Señor, danos lo que nos pides. Excelente. Es cierto que tú no puedes producir nada, pero necesitas arrepentirte. Clama al Señor en esta noche y dile, tú demandas que yo me arrepienta. Señor, dame ese arrepentimiento. Obra en mí para que yo me arrepienta.
pero a la misma vez las Escrituras te ordenan. Es tu responsabilidad que lo hagas. Ponte de pie. El Dios creador del universo, que tiene autoridad por sobre todos y sobre todo, demanda tu vida para su servicio. Y cuando Él lo demanda, no es porque Él necesita tu adoración y tu servicio, sino te invita maravillosamente en su amor y su misericordia a que creas en Él para que lo disfrutes. No porque Él te necesita, es porque tú lo necesitas. Cuando lo haces, Él permitirá que las circunstancias difíciles, que incluso te llevan a sentir como una especie de pequeño infierno dentro de ti, al final no es otra cosa más que parte de su amor, que busca que tú vuelvas y escapes del verdadero infierno, del cual ya no hay regreso. Que vengas a Él y le digas: Señor, en esta noche sálvame. He escuchado tu palabra, he escuchado tu llamado, quiero responder. Lo puedes hacer en esta noche. Oremos juntos.